A partir de los 40 hay un cambio hormonal en la mujer. Bueno, según las estadísticas, de hecho, ya empezamos a dormir peor. La calidad del sueño disminuye y científicamente se ha demostrado que efectivamente la calidad del sueño puede repercutir directamente en el incremento del peso. Pues ¿por qué? Porque hay un descontrol o un desnivel de las hormonas del hambre y la saciedad. En el tema de la noche, ¿qué alimentos debemos evitar tomar para que de alguna forma no se perturbe nuestro sueño? Aquí, por ejemplo, yo diría evitar comidas muy copiosas, muy altas en grasas, incluso en azúcares, y también cuidar mucho o respetar el horario que tenemos para cenar, ¿no? Yo recomiendo también espaciar, ¿no? Pues si cenamos a una hora, intentar pues, que sea con un margen de 2 horas para irnos a la cama para que esa digestión no se comprometa y no nos dificulte el proceso, ¿no? De cuidar ese descanso y esos ritmos circadianos. Y además también de aspectos ¿no? relacionados con la alimentación, tener en cuenta que además de comer bien, es importante también hacer deporte e incluso tener una buena exposición solar, porque también eso ayuda mucho a toda esa regulación de los ritmos circadianos. Incluso, pues también cuidar mucho y evitar, en este caso, la exposición a pantallas, a unas temperaturas muy altas, por ejemplo, en la habitación, o ruidos muy fuertes que pues, pueden influir, obviamente, en ese descanso. ¿Qué cenas puedes recomendarnos? ¿Qué tipo de cena para irnos a dormir y que de alguna forma nos dé ese sosiego que necesitamos para antes de empezar nuestro sueño A REM? veces también vamos un poco a los extremos, ¿no? Es decir, no es bueno comer mucho, pero vamos al extremo de, pues entonces hay que comer muy ligero e incluso poco, ¿no? Y eso también puede influir negativamente. Entonces, lo que tenemos que buscar es cenas ligeras en cantidad, pero ricas en composición. Es decir, que sean completas, ¿no? Que incluyamos una base de vegetales, que incluyamos una buena fuente de proteína y también una fuente de hidrato de carbono que nos va a ayudar a mejorar ese descanso, porque al final los alimentos, por ejemplo, ricos en proteína, que también muchos de ellos son ricos en triptófano, nos pueden ayudar mucho en esa síntesis de la serotonina y de la melatonina para ayudarnos en el descanso. Y los hidratos de carbono también ayudan mucho a mejorar los niveles de triptófano en sangre, que de la mano también nos ayuda mucho a mejorar el descanso. Por eso el método del plato es una herramienta visual que nos puede ayudar a que las comidas sean completas. Es decir, no tenemos que hacer una comida súper copiosa, pero por ejemplo, pues un, una crema de verduras con un poco de patata y una tortilla pues podría ser suficiente. O, por ejemplo, una ensalada con un poquito de quinoa, huevo y atún, ¿no? Pues eso, quieras o no, es sencillo, pero tiene un poco de todo. Entonces puede beneficiar mucho en esa mejora de cara al descanso. Claro, pero ahora mismo, por ejemplo, fíjate, estás diciendo meter hidrato de carbono y parece que en todos los sitios se oye de hidrato de carbono por la noche, no, que te levantas con 3 kilos de más. A lo mejor. Claro, pero es que por eso a mí este método me gusta tanto porque desmite uno de los principales mitos que hay. Ningún alimento como tal engorda. Lo que necesitamos es un balance energético durante el día mantenido y equilibrado. Entonces, da igual cuando incluyes un alimento, siempre y cuando lo incluyas en la cantidad que te corresponde en base a tus necesidades. Entonces, el método del plato lo que ayuda también es a desmitificar cualquier mito que hay. Al final, el hidrato lo incluimos como acompañamiento, no es la base del plato, que obviamente es lo que tenemos que también cambiar, ¿no? No tenemos un estilo de vida tan activo como para que igual el hidrato sea la base de nuestra alimentación, pero no tenemos por qué excluirlo, porque también aporta muchos otros beneficios. Entonces, el acompañamiento en la cena, a mí me parece que es interesante porque aparte que te da saciedad y te da confort y también es algo que buscamos, genera mucha adherencia, porque cuando quitamos alimentos, eso también de cara al mantenimiento del cambio es complicado. Entonces, cuando vemos que podemos comer de todo, sí, pero únicamente tenemos que tener en cuenta las proporciones, es algo que es más sostenible y más llevadero porque se alinea más con el estilo de vida que tenemos. Y una pregunta, yo soy de las que me levanto todas las noches, si no todas, el 70 o el 90, porque me despierte por hambre o no hambre, esto de levantarme a mitad de la noche e irme a la nevera o a la cocina a ver qué me como porque si no, soy incapaz de volverme a dormir. Por favor, ¿hay algún snack saludable que podamos tener preparado y no tengas que ponerte a prepararlo para luego, vamos, volvernos a la cama? Yo aquí, por ejemplo, animaría a intentar no tener ese hábito, porque al final el cuerpo en la noche necesita descansar y cuando comemos algo, al final lo que hace es activar el aparato digestivo y entonces puede interferir mucho en el descanso. Entonces, obviamente, si lo haces un día puntual, pues tal vez la repercusión no es mucha, pero cuando ya venimos con un sueño alterado, si encima lo vamos alterando más, haciendo ese snack entre horas, suele ser igual más complicado de mejorar. Yo lo que recomendaría mucho también es revisar la alimentación diaria, porque igual también puede ser que si te vas a la cena con una cena muy sencilla, o sea, perdón, te vas a la cama con una cena muy básica
igual tienes hambre y es lo que también te influye a que mañana necesites comer algo, ¿no? Entonces también revisar un poco la alimentación del día a día puede ayudarnos a que tal vez a la noche no tengamos necesidad de comer cuando nos despertamos, ¿no? Yo recomiendo más en ese momento, en vez de buscar comer algo, buscar alguna actividad relajante, placentera, que nos pueda volver a introducir al descanso, porque la comida puede ser algo que nos interfiera. Entonces, generalmente, si durante el día comes bien, comes de todo, a la noche esa sensación de hambre no suele estar tan presente, por lo que sería más fácil de llevar. Me ha encantado, mira, una de las cosas que más me ha gustado, esta es tu segunda edición. La primera es el método No, el segundo el libro, sí. segundo libro, efectivamente, porque el primero era el método del plato, ¿no? Esto es cómo Sí, aplicarlo. Pero me ha encantado lo que recomiendas, que una dieta saludable no empieza cuando empiezas a comer, sino empieza en la compra, en cómo organizas tu nevera y tu despensa. Me sí. encantaría que hablaras un poco más del tema porque la verdad es que me parece muy revelador, práctico. Yo ya he llevado cosas a la práctica y te puedo decir que es práctico y mucho más cómodo, que muchas veces nos complicamos por no tener la rutina simplificada como desde el principio, ¿no? Claro, o sea, al final sí que es verdad que cuando queremos comer bien, planificar el menú semanal es un paso interesante, ¿no? Porque nos ayuda a tener algo más estructurado, pero a veces para aquellas personas que igual no quieran hacer su menú o que les guste más ir al día, y aún así, yo siempre digo que la planificación también comienza en la compra, es decir, lo que tengamos en casa es lo que vamos a acabar consumiendo, ¿no? Y al final nuestro día a día, pues está lleno de imprevistos. Y yo a casa y no tengo nada hecho y tengo poco tiempo, ¿qué me hago, no? Pues lo que me vaya a hacer dependerá de lo que tenga en casa, ¿no? De lo que tenga en mi nevera, lo que tenga en mi congelador, lo que tenga en mi despensa. Entonces creo que la planificación en ese aspecto es súper importante porque el entorno influye mucho en esa improvisación del día a día. Entonces yo animo a darle espacio, ¿no? Al día que vamos a hacer la compra, darle espacio a pensar en qué voy a comprar, qué necesito comprar en base a lo que ya tengo en casa o a lo que voy a comer para que eso sea mucho más fácil y para que, me repito, el entorno esté bien cuidado, tengamos lo que necesitemos a nuestro alcance y luego el día a día sea más fácil. Me ha parecido fantástico, recomendable total y absoluta tu libro. No solamente eso, tiene unas fantásticas recetas muy fáciles de hacer, deliciosas y bueno, que tengas muchísimo éxito con este libro. Muchas gracias, Liz. La verdad que un placer y bueno, espero que te guste y que te siga ayudando.